¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver el tema de síndrome del manguito rotador. Así que damos inicio. Empezamos con la definición y algunas especificaciones anatómicas. Vemos que el manguito rotador está compuesto por 4 músculos. Tenemos el supraespinoso, que lo vamos viendo en el láser también. Tenemos el infraespinoso, el redondo menor y el subescapular. Vemos que la alteración de la función de estos músculos ocasiona un ascenso de la cabeza humeral con choque secundario contra el arco coracoacromial, donde puede haber un atrapamiento o colisión subacromial de los tendones. Pasamos ahora sí con los factores de riesgo, que son muy importantes realmente. Tenemos traumatismos del hombro, justo como lo vemos aquí en esta imagen que se cae este ciclista. Una degeneración articular por edad o deporte de desplazamiento. Actividades laborales con movimiento vibratorio. Aquí les puse esta imagen de alguien que está practicando voleibol, y es que realmente los que practican este deporte sufren mucho del síndrome de manguito rotador. El tabaquismo, y vemos que la nicotina es un vasoconstrictor. ¿Qué quiere decir esto? Que al ser un vasoconstrictor no va a llegar el suficiente oxígeno a los tejidos, particularmente en el tendón, con lo que aumenta el riesgo de la lesión. Y es que, por ejemplo, cuando estamos en la consulta, pues es de las principales cosas que les mencionamos a los pacientes, que dejen de fumar, pues para que tengan una recuperación más rápida. Por otro lado, se nos menciona el sobrepeso y la obesidad, así como la diabetes y la artritis reumatoide. Ahora vamos a ver la etiología y se va a dividir en causas intrínsecas y extrínsecas. Iniciamos con las primeras. Una debilidad muscular del manguito. Esto con la fatiga aparecerían excentricidad de la cabeza humeral en la elevación del brazo y pinzamiento del manguito, lo que agravaría la situación al cerrar el círculo vicioso. El sobreuso del hombro en deportistas, principalmente en tenis, natación, voleibol y algunos deportes de lanzamiento. Envejecimiento del manguito. Con la degeneración tendinosa se producen roturas parciales y disfunción secundaria que a través del pinzamiento llevan a la rotura completa. Una zona hipovascular tendinosa. El área límite entre la irrigación ósea y el aporte muscular supone una región crítica más susceptible a la rotura por la menor capacidad reparativa. Ahora pasamos con las causas extrínsecas. Se divide en primarias y secundarias. En las primarias vemos que existe una alteración anatómica que altera el espacio subacromial. Vamos a ver las especificaciones en el arco coracoacromial. Primero que nada tenemos una anomalía morfológica del acromión tipo 2 y 3 de Vigliani. Lo siguiente es el os acromiale, una inestabilidad del núcleo de osificación no fusionado que reduce el espacio. Lo siguiente es una hipertrofia acromioclavicular, artrosis con osteofitos que comprimen el manguito, y una prominencia coracoidea o engrosamiento del ligamento coracoacromial. También se nos menciona en la extremidad proximal del húmero, en el troquíter prominente secundario a fractura. En las secundarias, la inestabilidad glenohumeral o escapulotorácica que provoca una reducción dinámica del espacio subacromial. Y bueno, vamos a pasar con lo que es la fisiopatología. Vemos que el paciente puede debutar con cualquiera de los cuadros clínicos descritos a continuación. Es importante recalcar que normalmente este inicio de la fisiopatología, pues tendremos el síndrome del pinzamiento,
Cuando los pacientes llegan a la consulta refiriendo el dolor de hombro y nosotros realizamos la exploración física y nos enfocamos primero que nada en el síndrome del pinzamiento, casi siempre va a salir positivo. Y es que esto es lo que desencadena pues esta parte de la fisiopatología. Vemos que este síndrome corresponde a un grupo de síntomas y signos que son el resultado de una compresión de los tendones del manguito rotador y la bolsa subacromial entre la tuberosidad mayor del húmero y el borde anterolateral del acromion, justo como lo estamos viendo en la imagen. Y vemos que la tendinopatía del manguito rotador casi siempre corresponde a una lesión crónica del supraespinoso. De igual forma lo vemos aquí. Y en segundo lugar, el infraespinoso suele ser el resultado de actividades repetitivas que llevan a la degeneración tendínea y al daño microvascular. Ahora bien, la rotura del manguito rotador, esto ya corresponde a la rotura del tendón supraespinoso, que es lo más frecuente, o infraespinoso. Pero bien, este ya es el evento final de un pinzamiento subacromial crónico, una degeneración tendínea progresiva, así como una lesión traumática o una combinación de todos estos factores. Justo como lo vemos acá, pues ya vemos la rotura en sí del supraespinoso, el cuadro clínico ya va a ser muy exacerbado y pues bueno, el tratamiento en este caso pues ya sería quirúrgico. Aquí tenemos este esquema donde vemos cómo el síndrome del manguito rotador pues en sí ya supone un espectro continuo. Primero que nada tendremos un pinzamiento leve, luego esto nos va a llevar a una rotura parcial, posteriormente a una rotura completa, luego a una rotura masiva y finalmente a una artropatía del manguito rotador. Ahora bien, vamos a ver el cuadro clínico. Vemos que nuestro paciente nos va a llegar refiriendo un dolor en el hombro, así como debilidad del miembro superior que se exacerba con la actividad. Paréntesis, cuando nosotros realizamos la exploración física y apenas se está iniciando este síndrome del pinzamiento, pues no vamos a tener como tal una debilidad, pero pues ahora sí que nuestro trabajo será prevenir esto. Vemos que se puede presentar un dolor nocturno y este tiene un peor pronóstico con el tratamiento conservador. Este dolor nocturno en sí pues se puede exacerbar cuando estamos durmiendo y tenemos pues cierto cambio de posición. Y vemos que también hay una relación con este pinzamiento que ya hemos estado mencionando. Ahora vamos a pasar con el diagnóstico. Primero que nada y muy importante va a ser la historia clínica. Preguntar al paciente, por ejemplo, si es deportista, cómo fue el mecanismo de la lesión, qué deporte practica. Todo ese tipo de cuestiones en sí nos van a dar bastante porcentaje en el diagnóstico. En la exploración física, evaluar los arcos de movimiento, la flexión, la extensión, la rotación interna y externa, así como la fuerza muscular. Se nos mencionan distintas maniobras semiológicas. Vamos a mencionar las principales. Tenemos a la maniobra de Paté, donde evaluamos el músculo infraespinoso y redondo menor. A la maniobra de Apley superior, donde evaluamos el músculo supraespinoso. A la de Apley inferior, evaluamos el músculo subescapular. Y la maniobra de Gerber, donde evaluamos el tendón del músculo subescapular. Aquí les dejo esta tabla donde tenemos pues en sí todas estas maniobras que nos ayudan al diagnóstico. Tenemos la columna de la interpretación y cómo se debe realizar la ejecución del lado derecho. Vamos a pasar a los auxiliares diagnósticos. Vamos a pedir una radiografía AP y axilar en proyección de Aulet. Esto primero que nada pues nos va a servir para descartar fracturas o bien una luxación. Vemos que el resultado descarta patologías como fracturas por estrés, calcificaciones y tumores.
pasamos a lo que es el ultrasonido. Y bueno, en distintas patologías en medicina deportiva, en algunas se recomienda, en algunas pues no hay tanta utilidad, pero en el síndrome del manguito rotador sí va a ser muy importante. Es decir, va a ser útil para el diagnóstico de ruptura. Es operador dependiente. Lo tiene que realizar un radiólogo con entrenamiento en patología musculoesquelética. Nos permite evaluar el resto de la estructura intraarticular. Cuando la intención es iniciar con el manejo conservador, esta es una buena opción. Entonces, quiero que en esta clase pues se queden con que ustedes pidan un ultrasonido. Por ejemplo, les llega un deportista o alguien que practica voleibol, por ejemplo, que es muy común. Ustedes realizan la historia clínica y la exploración física. Sale positivo un síndrome de pinzamiento. Hay que pedirle un ultrasonido, esto porque podemos iniciar con manejo conservador. El ultrasonido va a ser muy importante de primera instancia. Lo siguiente es la resonancia magnética, que es el estándar de oro. Esta es una buena opción cuando se va a realizar la cirugía, para que no se pasen por alto otras lesiones intraarticulares que requieran reparación. Aquí tenemos esta imagen, es un corte de una resonancia magnética en plano coronal, en la que se observa una rotura del espesor completo del tendón del supraespinoso, como lo estamos viendo en esta flecha negra. Vamos a pasar a lo que es el tratamiento. Iniciamos con el conservador. La indicación es una ruptura parcial del manguito rotador, que se tenga un dolor leve, sin debilidad significativa o progresiva, un síndrome de pinzamiento y una rotura del manguito crónica no traumática. La duración es de 3 meses. Algunas bibliografías nos dicen que va de 3 o incluso hasta 1 año. En base a la investigación que realicé, nos quedamos en que va de 3 a 6 meses. También vamos a utilizar AINES. Ahorita vemos otras especificaciones. Se debe iniciar terapia física al tercer día. Rehabilitación se inicia a las 3 semanas. También tenemos la infiltración intraarticular. Vemos esto que nos menciona un artículo sobre el uso de AINES. Nos dice, los demás AINES generaron potencial daño al tendón que está lesionado, ya que inhiben las prostaglandinas y estas son favorables para la reparación de las lesiones tendinosas. El estudio señala que el ibuprofeno y el paracetamol proveen beneficios en pacientes con ruptura del manguito rotador. Bueno, esto es importante. Ahora bien, el tratamiento quirúrgico. Tenemos aquí las indicaciones: un fallo en el manejo conservador, una ruptura articular mayor a 6 milímetros en la parte tendinosa, una ruptura bursal mayor a 3 milímetros, así como un dolor nocturno. En esta parte del tratamiento quirúrgico se nos menciona que en Estados Unidos se realiza artroscopía y en México se realiza cirugía abierta. Bueno, también se nos dice que actualmente se tienen buenos resultados tanto por cirugía abierta como por artroscopía, entonces ahí no hay mayor problema. Y otra cuestión importante a mencionar, que si bien es cierto, ya se ha mencionado en las otras clases de medicina deportiva, todos aquellos pacientes que sean deportistas de alto rendimiento siempre se verán beneficiados de lo que es el tratamiento quirúrgico. Y bueno, aquí en síndrome del manguito rotador no es la excepción. También se recomienda este tratamiento en deportistas de alto rendimiento. Y bueno, amigos, llegamos al final de la clase. Espero que hayan aprendido bastante. Los invito a que sigan investigando más de esta patología y en general de medicina del deporte. Ya saben, si el video les gustó, suscríbanse al canal, dejen un buen like y nos vemos en la siguiente clase. Bye.